Bien, nos disponemos con una oración en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tomad, Señor, y recibid toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad. Todo mi haber y mi poseer vos me lo disteis, a vos, Señor, lo torno, todo es vuestro. Disponed a toda vuestra voluntad, dadme vuestro amor y gracia, que ésta me basta. Amén. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, bienvenidos todos. Vamos a empezar con la exposición del día de hoy. Igual, si hay alguna pregunta, las van anotando para que podamos dar respuesta a ella. Em, Vamos a empezar por el capítulo que se llama La esencia de los entes, que retoma muchos de los aspectos que ya vimos en cuanto a materia y forma. Les había explicado el libro, el texto principal que estamos usando. Como tal, no tiene un capítulo dedicado a materia y forma, aunque en este de la esencia y los entes es donde más trata sobre ese tema. Eh, Como quiera, era conveniente que tuviéramos un apartado para profundizar estas nociones de las que ya habíamos hablado, para luego venir a entrar de nuevo en nuestro texto y dejarnos conducir según la guía del autor. Bien, de la esencia de los entes, ¿qué vamos a decir? La sustancia es uno de los predicamentos que es la base y fundamento de los demás. Por lo tanto, es el fundamento del ente singular y concreto. La sustancia está formada, si podemos llamarlo así, por dos elementos: la esencia y el esse en latín, que significa el ser. Entonces, esencia y ser nos dan la sustancia, que se comportan en sí como la potencia y el acto. Acuérdense que la potencia era todo aquello que podía llegar a ser y que de hecho no desaparece una vez que se está en acto. Porque si, por ejemplo, la potencia de ver desapareciera, yo dejaría de ver. Entonces, aunque esté realizando el acto de ver, la potencia de ver permanece para poderse producir la visión. Entonces, la esencia sería la potencia y el ser como tal es el acto. Entonces, la potencia propia e inmediata del acto de ser que integra junto con él la sustancia, configurándola en una específica modalidad de ser, recibe el nombre de esencia. Entonces, está el acto de ser. Ahora, recordamos estas cosas que estamos mencionando en la filosofía, en la metafísica, no se tratan de entes reales en cuanto a que yo los pueda separar y tener en sí mismos, ¿no? Sí son entes reales en cuanto tienen existencia en la realidad concreta, pero tenemos que llegar a ellos por la razón, por una abstracción de la razón. Entonces, ¿cómo decirlo? No tienen existencia independiente, sino tienen una existencia totalmente dependiente de la realidad. Y por tener esa existencia dependiente de la realidad, aunque los podemos pensar, no los podemos separar y tener así como en nuestras manos, ¿verdad? Aquí tengo la esencia, aquí tengo el ser. Sin embargo, esta estructuración, esta intelección que hacemos, nos ayuda a poder identificarlos, estudiarlos, comprenderlos, para finalmente comprender la realidad, que de eso se trata el estudio de la metafísica. Bueno, la esencia, entonces lo vamos a entender como la determinación del modo de ser de un ente. Por poner un ejemplo, aunque no siempre son imprecisos porque son ejemplos físicos, para procurar entender una realidad metafísica, ¿no? Pero si yo tuviera una masa con la cual voy a hacer, por ejemplo, croissants, cuernitos, em, la esencia es la que me determina. Acuérdense, se parece mucho a materia y forma. Entonces, si yo tengo la materia y viene la forma y me corta aquellas partes de la masa, de igual manera la esencia es la que me determina, está el ser, todo lo que es, pero cada uno de los individuos está determinado por su propia esencia.
En las criaturas entonces hay ser, que es lo que hace que las criaturas sean entes, y hay una esencia que determina el modo en que cada una de ellas es. A ver, en las criaturas hay ser, en las criaturas hay esencia. El ser hace que todas sean entes. Ente es aquello que participa del ser, es el siente, el que está haciendo. La esencia es la que determina el modo en que cada una de ellas es. Entonces, la definición sería esencia, aquello que hace que una cosa sea lo que es, quienes están apuntando, lo repito, aquello que hace que una cosa sea lo que es, sin la cual no puede ser lo que es. Así no viene en el libro, pero es como para afianzar la determinación que tenemos o que debemos de tener nosotros. Entonces, esencia, aquello que hace que una cosa sea lo que es, sin la cual no puede ser lo que es. Entonces, la esencia corresponde a la sustancia, designa la capacidad de ser de un modo eh, u otro que subsiste. La esencia de esta cosa, la esencia de esta cosa, les hacen subsistir, o sea, mantenerse en la existencia de un modo particular. Entonces, la sustancia, como es lo que le compete existir en sí, es la esencia la que determina la sustancia. Claro que condiciona consecuentemente a los accidentes, pero su determinación se encuentra ante todo en la sustancia. Entonces, de modo que un ente en sentido absoluto y prioritario eh, es sustancia y accidentes, pero los accidentes son en forma secundaria. Sustancia determinada por la esencia. Los accidentes, los vamos a entender así como si fueran agregados externos, son de forma secundaria y derivada a la esencia que se encuentra verdaderamente y como propiedad en la sustancia. Sustancia, accidentes. Y los accidentes participan de esta esencia solo en algún modo y bajo cierto aspecto. ¿Por qué? Porque pues dependen de esta sustancia, ¿no? Entonces, por su esencia, los entes se incluyen dentro de un género y de una especie. El género es esta noción superior, un poco más universal, y la especie totalmente particular. Aunque esto, como se verá en una esquematización que se llama en el árbol de Porfirio, se puede hacer desde lo más alto, que es el ser, hasta llegar al ser humano, como último término, ¿no? En cuanto a mayor particularidad. Entonces, la esencia de los entes incluye un género y una especie. Por ejemplo, perro, gato, tigre serían las especies de un género que los engloba a todos, y ese género sería animal. Animal, género, especie, tal, 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 tal y tal. A su vez, un género podría participar de, como especie de un género todavía superior. Entonces, animal, que es una forma de vida, eh, vegetal, que es otra forma de vida, ángel, que es otra forma de vida. A estos tres se les podría llamar vivientes y corresponderían, como ya decía, a un género superior que engloba estas especies. Bien. Entonces, hay rasgos que completan la noción de esencia, esta determinación del modo de ser. Entonces, diciéndolo de otra manera, ¿cómo podemos entender la esencia? ¿Ok? En cuanto a principio de operaciones, a la esencia se le llama naturaleza. En cuanto a principio de operación. Entonces, es lo mismo, sí, pero no. Pero no, ¿por qué? Porque, bueno, esencia es lo que hace que una cosa sea lo que es, pero luego la naturaleza sería como la expresión del principio de operaciones o la em, intelección de esto en cuanto a principio de operaciones. ¿Por qué? Porque las criaturas obran de un modo u otro, porque son de una manera concreta que viene determinada por la esencia. A cada naturaleza corresponde un tipo de operaciones, como sería en el caso del ser humano, por ser de naturaleza racional, corresponden las operaciones propias de la inteligencia y de la voluntad. Entonces, esencia y operación, esencia y naturaleza es lo mismo, podemos decir,
pero en un aspecto claramente diferente en cuanto a principio de operaciones. También podemos entender la esencia en cuanto que significa por la definición que tiene, se puede recibir el nombre de cuididad. Q-U-I-didad. Cuididad. Esto viene del latín, bueno, también se puede decir cuiditas, viene del latín que sería manera de pregunta, ¿qué es? Entonces, la cuididad es ¿qué es? O en un sentido no interrogativo, sino afirmativo, sería lo que es. Esencia es lo que es la cuididad, lo que una cosa es y que claramente la distingue de los demás. También podemos entender la esencia en cuanto conocida, se torna referible a muchos individuos, se llamaría universal. Entonces, esencia también puede ser llamada universal si ésta le compete simultáneamente a muchos individuos. Y también la noción de esencia acentúa su relación con el acto de ser. Entonces, la esencia se dice en cuanto en ella y por ella la cosa tiene el ser. La esencia que tiene el ser. Que ya dijimos que los constitutivos son esencia y ese, esencia y ser. Entonces, estas tres nociones de esencia nos ayudan a profundizar en el sentido que esto tiene. Recordamos, aquello que hace que una cosa sea lo que es. Y luego vamos a plantearnos la esencia en los entes materiales y la esencia en los entes espirituales. Primero, la esencia en los entes materiales. No se define una especie de animales o plantas sin hacer referencia a su materia y a su forma. El hombre no se puede definir tampoco sin hacer mención a la materia y forma que son cuerpo y alma. Aunque la definición primaria del ser humano sería animal racional, claro, en esto hay progresión, ¿no? Aquella famosa definición de Boecio que dirá sustancia individual de naturaleza racional, pero si no mencionamos al hombre como este ser constituido de alma y cuerpo, o cuerpo y alma, se desfigura la propia naturaleza del hombre. Entonces, tampoco podríamos definir el hombre como pura materia, hablando de materia y forma, ¿verdad? Como pura materia sin forma o como puro cuerpo sin alma. Esta es una visión que se ha propagado sobre todo, perdón, en el cientificismo positivista, lo que afirma que solamente existe lo que yo puedo conocer de forma inmediata por los sentidos y es comprobable. Y si no lo puedo comprobar, entonces se concluye que tal cosa no existe. Lo cual es falso, ¿no? Porque las virtudes, por ejemplo, justicia, fortaleza, templanza, ¿cómo las puedo medir cómo las puedo percibir a través de los sentidos y cómo las podría yo medir? No hay manera de hacer eso. Entonces, por eso yo tampoco puedo considerar al hombre como pura materia, como puro cuerpo, tampoco como pura alma, aunque el yo del hombre reside en el alma, el hombre completo, y nos tiene que quedar muy claro, es cuerpo y alma. Entonces, cuando definimos qué es el hombre, en esta definición no entra el peso, la altura, el color de piel, sino que tiene alma y cuerpo, o cuerpo y alma dotados de ciertas características similares a las demás personas, ¿no? Cada individuo comparte estas cualidades generales del ser constituido de cuerpo y alma, aunque los accidentes puedan ser múltiples. Siguiendo en esto de la esencia de los entes materiales, nos planteamos que es la forma. La forma es un acto de la materia. La forma actualiza la materia, como el ejemplo que ya ponía, de aquella masa que vamos cortando y vamos a decir una masa cualquiera, como si todos los panes pudieran venir de la misma. Esta masa yo la voy a definir si se va a convertir en un pan salado, en un pan dulce, en un pan de mantequilla, no sé lo que sea. ¿Qué es lo que define la forma? La delimita y por lo tanto le da la esencia. Entonces,
estos dos elementos constitutivos de la esencia, materia y forma, se relacionan como potencia y acto. El sujeto de los cambios es la potencia que antes participaba en un acto y ahora pasa a participar de otro. Esto cuando hay un cambio sustancial. Por ejemplo, un papel consumido por el fuego se convierte en semilla. Entonces había ya un acto que ahora se convierte en otro acto y no un acto cualquiera, sino el que le constituyen una nueva cosa. Eh, Estamos aquí hablando de un precedente. Recordamos en la clase anterior, cuando hablábamos de materia prima y forma sustancial, no es que hubiera un antes, un acto anterior que ya participara de esta forma particular, sino que cada cosa en el fondo está constituida por materia prima y forma sustancial. De forma sustancial determina la sustancia de cada porción de materia, vamos a decirlo así, que tampoco es tan correcto, determina la sustancia de cada porción de materia y le convierte en un individuo único en este y no en otro. Entonces, el sujeto este donde se da la forma sustancial, donde se da la sustancia, vamos a decir, donde se da la esencia, es la materia prima a la que corresponde un primer acto llamado forma sustancial, lo que ya estábamos diciendo. Pues la materia prima, acuérdense que como tal no es un algo que existe que yo pueda tener entre mis manos, es pura potencia pasiva, pues esta capacidad de recibir un acto. Por ser pura capacidad de recibir un acto, la materia prima es de suyo indeterminada. La forma es el primer acto que adviene sobre la materia para constituir la sustancia. Entonces, materia y forma estrictamente no son entes, o sea, yo no tengo una materia, yo no tengo una forma, entonces tengo dos entes, no, sino son principios esenciales que están en esto, que ha sido determinado de cierta manera, insisto, y no de otra, ¿no? Tenemos que también entender que hay una prioridad de la forma sobre la materia. Es más importante la forma que la materia. ¿Por qué? Claro que no puede existir materia sin forma, salvo en los entes espirituales, que ya hablaremos de ellos. No puede existir la materia sin forma, pero hay una superioridad de la forma sobre la materia porque es la forma quien determina. En esto, por ejemplo, es importante entenderlo, o más fácil entenderlo, en cuanto a la realidad del hombre. ¿Por qué? Porque el hombre, como ser constituido de alma y cuerpo, nos puede resultar más fácil entenderlo así. El alma es la forma, el cuerpo es la materia. ¿Qué es superior, alma o cuerpo? Necesariamente el alma. ¿Por qué? Porque el alma es la que da forma al cuerpo. Y no nos estamos refiriendo a la forma particular, si alto, chaparro, gordo, flaco, no, sino que le hace ser lo que es, ser humano. Es la materia, perdón, es el alma la que rige al cuerpo, es decir, es en el alma donde propiamente residen inteligencia y voluntad. Por lo tanto, son actos del alma, del cuerpo. También, como ya decía, en el alma reside el yo, y entonces en el alma está la responsabilidad de los actos, aunque como materia y forma, alma y cuerpo, no son autónomos, como si de dos entes distintos se tratara. Vamos a pensar en una persona que ha sido juzgada, es decir, tras la muerte, su juicio particular, es el alma la que es juzgada, porque es la que se presenta para ser juzgada por Dios. Es el alma la que recibe la sentencia. El cuerpo se corromperá, se disolverá. Pero más tarde, con la resurrección de la carne, el cuerpo participará de la suerte del alma. No puede haber, bueno, que el alma sufra, pero el cuerpo no, porque el cuerpo se disuelve y ahí queda. Entonces, es superior el alma al cuerpo. Es en el cuerpo, por la dimensión sensible que tiene, donde tienden a darse los desórdenes de las pasiones.
o las pasiones que tienden a desordenarse. Y si no hacemos nada, necesariamente se desordenarán. Y entonces, si el alma cedió a la bajeza en el cuerpo de unas pasiones desordenadas, también el alma cederá necesariamente a este tormento decadente o inferior. En cambio, si el alma, con la gracia de Dios, con una, podemos decir, intensidad clara, dominó al cuerpo y lo elevó a la superioridad propia de esta alma de la que estamos hablando, entonces el cuerpo también se elevará en la resurrección de la carne a participar de los bienes espirituales eternos. No sé si con esto se entiende un poco más la superioridad del alma sobre el cuerpo y, consecuentemente, la superioridad de la forma sobre la materia. ¿Sí? Como el ser humano es dinámico, en estas cosas que he dicho, de que se tiene que juzgar y demás, pues como que nos puede quedar un poquito más claro, ¿verdad? Materia, forma, cuerpo, alma. Entonces, lo que determina la esencia es la forma sustancial es este principio determinante que limita o restringe el acto de ser. La materia también de una manera restringe la forma en unas determinadas condiciones. Entonces, la forma es el principio del ser del ente y esta materia participa del ser a través de la forma en cuanto que la forma actualiza a la materia. Entonces, insisto, no hay una autonomía o independencia absoluta entre materia y forma. Necesariamente se exigen y se requieren mutuamente. Entonces, así como la forma en la que determina la materia, ya decíamos ahorita, también la materia en cierta manera determina a la forma. ¿En qué sentido? Por ejemplo, en el sentido numérico, por decir, si yo tengo una masa suficiente para realizar 10 panes, 10 piezas de pan y no más, por más que yo tenga, o vamos a decir galletas, por más que yo tenga los moldes de las galletas, si mi masa solamente me da para 10 galletas, la materia entonces en cierta manera determina, aunque sea la cantidad, otro accidente que se llama cantidad, determina en la cantidad los individuos de esta especie que se van a producir. Entonces, en las sustancias corpóreas, la forma no tiene el ser en sí misma, sino solo en cuanto se actualiza en la materia. Este ejemplo que daba, la forma sería el molde con el que voy cortando las galletas, pero hay una materia que es o esta, o es esta, o es esta, y entonces eso también me va a determinar, porque es en la materia donde la forma se actualiza. ¿Qué significa actualizar? Hacerse acto. Si yo tengo el doble de materia, pues voy a tener el doble de galletas, ¿no? En el caso del hombre, el alma tiene el ser como algo propio. Entonces, sí hay materia y forma, pero el ser del alma no se pierde. En los animales, en las plantas, hay un alma, sí, hay un alma sensitiva en el caso de los animales, vegetativa en el caso de las plantas, pero que ésta se pierde, se disuelve con la muerte, desaparece. En el caso del hombre no es así. Tiene su consistencia propia o subsistencia propia el alma. Por eso es que el alma puede ser juzgada y el alma puede ya participar o de la visión beatífica o del tormento en el infierno. Y de una manera consciente, esto también lo tenemos que tener claro, ¿verdad? Aunque se habla de la muerte como un descanso o como un sueño eterno, esto no significa que el alma sea ajena a su juicio y a su suerte final. O sea, si la sentencia es cielo, disfrutará del deleite del cielo. Si su sentencia es la condenación eterna, padecerá la condenación eterna.
Esto nos tiene que quedar claro. No de forma sensible. ¿Por qué? Porque la sensibilidad, hay una sensibilidad corporal, que son los 5 sentidos, los sentidos externos. Hay una sensibilidad que se encuentra en el alma, que son los sentidos internos, pero solo están en ella en cuanto a relacionada con el cuerpo. El alma, cuando ya no está unida al cuerpo, el alma separada, ya no precisa de esta dimensión sensible. Entonces, ya no es una necesidad, vamos a decir. Entonces, sí hay un gozo del cielo, sí hay un gozo en el cielo, en el alma, pero no es un gozo sensible. ¿Y qué es un gozo sensible? Bueno, cuando nosotros estamos contentos, podemos tener una sensación física en la panza, ¿no? Ah, bueno, eso es un gozo sensible. Ah, es que estoy enamorado, sentí maripositas en la panza. Pues como el alma en el cielo actualmente no tiene cuerpo, salvo la Virgen Santísima, obviamente el Señor Jesús, como el alma no tiene cuerpo, no puede tener una experiencia sensible del gozo espiritual de contemplar a Dios para siempre. No tiene mariposas en la panza porque no hay panza que tenga mariposas. Pero en cuanto a lo que intelectualmente el alma entiende de alegría, lo experimenta y en una total y perfecta plenitud, aunque no sea sensible, sino intelectual. Cuando el alma deje de estar separada por la resurrección de la carne, también participará el cuerpo o de la alegría o del tormento. Bien, entonces hay una unidad en la esencia. La mutua relación entre materia y forma como potencia y acto explica que la esencia de los entes corpóreos, aunque compuesta, es una. En este sentido, ser humano, unión sustancial de alma y cuerpo. La sustancia hombre es alma y cuerpo. No hay dos sustancias. En esta unidad de alma y cuerpo no hay dos sustancias. ¿Permanece la sustancia hombre en el alma separada? Sí, pero de forma incompleta. Por eso, incluso filosóficamente, se exige la resurrección de la carne. ¿Por qué? Porque al alma no le compete estar sola. El alma ha sido creada necesariamente en relación a un cuerpo y se manifiesta en su plenitud cuando está unida al cuerpo. Por eso hay quien afirma, por ejemplo, no sé si lo había mencionado ya en esta clase, que en cuanto a su constitución ontológica, en cuanto a su naturaleza, es más perfecta la situación de la naturaleza humana de San Francisco, de Asís, vamos a decir, cuando estaba en este mundo en cuerpo y alma, que ahora que está solo en alma en el cielo. Ahora, claro, la visión beatífica es superior a la vida terrena, sí, pero en cuanto a la constitución de su naturaleza, es superior esta unidad de alma y cuerpo que existía antes de la muerte que el alma separada ahora en el cielo. ¿Se entiende esto un poco? Aunque sea superior, él está en el cielo por la visión beatífica, la participación plena y perfecta de Dios. Entonces, la unidad de la esencia se la da la forma. Los elementos que constituyen un cuerpo cualquiera, están unidos en cuanto que forman parte de una unidad superior. Por eso tiene sentido que los elementos estén unidos. Por eso, cuando se da la muerte en el ser vivo, en el animal, vamos a decir, también sucede en las plantas, cuando se da la muerte en el ser vivo, los elementos se disgregan. ¿Por qué? Porque ya no está este principio superior que daba orden a todo lo demás. La forma sustancial de este compuesto es única. El grado de ser de cada uno se haya determinado por la forma. No es el mismo grado de participación del ser que tiene la planta, el que tiene el animal, el que tiene el hombre. La única forma sustancial
concede al compuesto todas sus perfecciones. Es decir, porque, no sé, este mouse tiene la forma de mouse, insistimos, no estamos hablando de la forma, la apariencia o la silueta, no, metafísicamente. Aquello que a esta materia le dio forma de ratón, de mouse. Porque tiene esta forma es que tiene las otras perfecciones, unos botones. Si no fuera mouse, carecería de sentido el tener estos botones, ¿no? O si no tuviera estos botones, yo por más que la aplanara no sucedía nada en mi pantalla, entonces no tendría la forma de un mouse, sino tendría alguna otra forma para mí desconocida y en el caso particular de la computación, también inútil. ¿Por qué? Porque no me lleva a nada, porque no me sirve para nada. Bien, entonces no existe un medio o vínculo por el cual materia y forma se unan. Esto es importante. La unidad de materia y de forma es inmediata. No hay una mediación. No hay un algo que sirva de vínculo para unir la materia y la forma. Se da por este acto mismo de ser, la unidad de materia y de forma. ¿Se entiende? Nosotros podríamos decir que desde fuera es Dios quien da la unidad de materia y de forma, pero aún así Dios no estaría fungiendo como un vínculo, sino como el ser con mayúscula, del cual participan todos los entes y en último término esta unidad de materia y de forma se da por el mismo compuesto substancial de aquello que está ahí. O sea, no hay un tercer elemento que haga que materia y forma estén unidas y permanezcan unidas. No hay. Es la unión de materia y de forma la que da esta unión sustancial o sustancia y por lo tanto ya hay un ente particular. Ahora vamos a hablar de la esencia, pero ya no en las sustancias materiales, sino en las sustancias espirituales. Ya dijimos que hay una prioridad de la forma sobre la materia en cuanto a principio de la esencia, pero también se explica por ello que puede haber algún tipo de formas por esta superioridad que subsistan sin materia. Mientras ninguna materia puede darse independiente de la forma sustancial, eh, la materia, digamos, es por la forma, pero no la forma por la materia. Y si la forma es superior, insisto, existen seres con pura forma sin materia. Estos serían los seres espirituales, estos serían los ángeles. Bien. Además del alma humana, existen criaturas absolutamente espirituales, de los que ya acabamos de mencionar. La esencia de ellos es simple, se identifica con su forma, su esencia es su forma, y que recibe el acto de ser como algo propio. Sin embargo, los ángeles no son absolutamente simples, es decir, sí están compuestos por sustancia y accidentes. Compuestos por sustancia y accidentes. Solo Dios es absolutamente simple. Esa es una expresión que nos puede costar entender porque pudiera parecer, nosotros identificamos lo simple como con algo despreciable o intrascendente. No, no estamos diciendo eso. Absolutamente simple es que no está constituido por elementos. Si lo dijéramos de otras maneras, es que no tiene partes, aunque estrictamente los ángeles tampoco tienen partes, ¿verdad? Habríamos de decirlo. Bien, entonces, existen algunas formas que no están recibidas en materia. Cada una de ellas es simple, aunque no absolutamente simple. Es simple en cuanto carece de materia, pero como cualquier forma se restringe o limita en este acto de ser.
Ninguna de estas formas es el acto de ser, no es el ser en sí mismo, solo Dios, sino es algo que tiene ser. Entonces, en ellos hay sustancia y accidentes, en los ángeles, así se da. Vamos, bueno, pues propiamente ahí termina el capítulo este que habíamos dicho que vamos a hablar. En el siguiente capítulo es donde se explica por qué cada uno de los ángeles agota su especie. Entonces, estrictamente, los ángeles no pueden ser agrupados por las diversas especies, porque cada uno agota su especie, pero bueno, eso ya lo veremos y está relacionado con el no tener materia. Para la próxima clase, duró poquito, pero bueno, era lo que nos daba el libro por ahora. Vamos a las preguntas. Pregúntala. Por ahí alguien había levantado la mano. Si es una pregunta, es mejor mandarla al chat por texto, por favor, porque no vamos a abrir el micrófono. Entonces, si tienes alguna pregunta, por favor, en el chat como texto. La conciencia es parte del alma, que es la que mueve parte del cuerpo. La conciencia es, podemos decir, el ejercicio más íntimo de la inteligencia y la voluntad. Es el cimiento de la libertad. Entonces, facultades, inteligencia, voluntad, memoria. Conciencia estrictamente no es otra facultad, sino este ejercicio más íntimo de estas facultades superiores que ya hemos mencionado. Espero que haya quedado claro. Entonces, la conciencia, bueno, parte del alma es impreciso porque el alma no tiene partes, el alma es simple. Por esquematización nos ayuda a pensarlo así, ¿no? Pero entonces, bueno, la conciencia no es parte del alma, no es otra facultad del alma, es el ejercicio de inteligencia y voluntad en su dimensión más íntima y muy relacionada a los actos morales. Actos morales son aquellos que tienen responsabilidad y son juzgables, por tanto, como buenos o malos. El alma mueve el cuerpo, sí, en cuanto a su principio, su forma. Bueno, si no queda claro, me lo pones en otra pregunta. Ya que en el hombre, el ser está en el alma, bueno, eso no es tan preciso, ya dijimos que el yo del hombre también está en el alma, ¿cómo se relacionaría el ser y el yo del hombre? Bueno, el ser del hombre está en el alma y en el cuerpo, permanece en el alma separada, pero permanece de manera incompleta. Entonces, ¿cómo se relaciona el ser y el yo? Bueno, el ser es todo el hombre, cuerpo y alma. La conciencia del yo, el yo no significa que mi ser Vicente sea solo del alma y no del cuerpo. El yo está referido a esta conciencia capaz de interioridad y por lo tanto capaz de espiritualidad. Es eso lo que reside en el alma. Por eso el alma es juzgada, porque ¿quién realizó estos actos que vamos a juzgar? Yo. ¿Quién dice ese yo? El alma. Pero esa alma no, Dios no ha creado un alma humana sin cuerpo. Por eso también es insostenible esta idea de las almas errantes, como que aparte andan por ahí sin ton ni son y se le escaparon a Dios de alguna manera. Definitivamente no es así. Entonces, ¿cómo se relaciona esto? El ser es completo de alma y cuerpo. El yo reside en el alma por esta capacidad de interioridad, por decirlo así. Soy capaz de cerrar mis ojos y saber que yo soy yo. Esta es la residencia del yo, que yo sé que soy distinto de este y de aquel, y que por lo tanto soy yo quien es responsable. El cuerpo no es responsable de los actos. Entonces, por eso, por ejemplo, hay gente que dice, y me ha tocado escucharlo en confesión, es que yo ya no quisiera caer en esto, pero el cuerpo me pide que yo haga tal cosa. Entonces, el culpable es el cuerpo. No, porque el cuerpo no tiene autonomía absoluta y en lo que tiene autonomía no es responsable. Por ejemplo, el latir del corazón, y así se le llama sistema nervioso autónomo, el que se hace
o funciona sin actos de la voluntad, el latir del corazón, el respirar en los pulmones, funcionamiento del hígado, lo que sea. Lo que no es voluntario no tiene valoración moral. Entonces no hay un yo de por medio, sino una función biológica que tiene que ir adelante. El yo en sí mismo reside en el alma y eso en cuanto a los actos libres. Bien. Por ahí ya respondieron de cuál es el libro que estamos usando. ¿Cómo sería cuando los ángeles toman apariencia humana? Bueno, aunque no es propio de la filosofía, podríamos intuir que se trate de, primero puede ser un fenómeno que el mismo ángel provoque en la persona. En el caso de quienes sufren posesión demoníaca, el poseso puede experimentar visiones y, por ejemplo, ay, de repente veo una viejita parada delante de mí. Y no así etéreo, como una sombra que pasa, como algo que se mueve, sino objetivamente ve a la viejita parada delante de él como me ve a mí si estoy platicando con él. Entonces puede ser que aquel ente espiritual esté produciendo la alucinación, influyendo en la inteligencia o en la imaginación más bien, influyendo en la imaginación de esta persona. Puede ser, en otros casos, bueno, y eso que lo digo ahora de los demonios, podría pasar en un ángel. Sí, perfecta y tranquilamente podría pasar en un ángel. Ángel bueno, quiero decir. Podría pasar, como en casos más complejos como el arcángel San Rafael, que andó hoy con Tobías para arriba y para abajo, que los ángeles, con permiso de Dios, tomen materia del éter. ¿Qué es el éter? Pues esto que flota alrededor de nosotros, ¿no? El aire y más allá del aire, cuando se acaba la atmósfera, lo que sigue existiendo, una partícula de no sé qué, digámoslo así, el ángel podría tomar prestada la partícula, dándole esta forma, esta apariencia, y entonces presentarse objetivamente para todos los que están ahí como un cuerpo físico, que no es un cuerpo en cuanto unido al alma, sino un cuerpo unido al ser espiritual del ángel, porque no es así, sino solamente una apariencia con un propósito específico, ¿no? ¿Podría repetir lo que dijo de la conciencia respecto a la libertad? La conciencia sería como el aspecto más íntimo también del acto de la libertad, porque ¿qué es la libertad? La ejecución de la inteligencia y la voluntad. Inteligencia, esta facultad que tiende a la búsqueda de la verdad; voluntad, facultad que tiende a la búsqueda del bien. Cuando yo conjunto el actuar de inteligencia y voluntad, se produce lo que se llama libertad, pero la libertad tiene este fundamento o cimiento más que íntimo que se llama conciencia. Es decir, que para el ser humano es imposible, salvo que hubiera una limitación neurológica o psiquiátrica, para el ser humano es imposible actuar sin conciencia. Es decir, necesariamente se plantea si está bien o está mal lo que está realizando. Puede haber una conciencia mal formada que le haga creer que robar está bien, pero el problema está en la malformación de la conciencia. Es por eso que la conciencia por sí misma no puede ser regla moral para el hombre. En ética filosófica se tendría que decir que es la conciencia rectamente formada, rectamente formada. En moral, que ya no es meramente humano, sino desde la fe cristiana, es la ley divina que se constituye en el alto criterio del actuar del hombre. Se puede decir que el alma simple, supongo que alma separada, también se dio en Jesús, en la persona humana. Bueno, Jesús tiene dos naturalezas, humana y divina. La naturaleza humana de Jesús es naturaleza humana completa. ¿Y qué queremos decir? Cuerpo y alma. Porque había herejías que decían que lo humano de Jesús solamente era el cuerpo, y entonces si solo había cuerpo,
venía la divinidad a tomar el papel del alma. No es así, eso es herético. Es una naturaleza humana completa, cuerpo y alma, divinidad completa. Dos naturalezas unidas perfectamente, pero sin mezcla, sin confusión, sin división. Y de esta manera, ni la divinidad queda disminuida en nada por haberse unido a la humanidad, ni la humanidad queda disuelta por haberse unido a la divinidad. Entonces, naturaleza humana y naturaleza divina son en Jesús perfectas, perfectas. Nada les falta. Ok. ¿Qué pasa cuando Jesús muere? Si la divinidad estaba unida a la humanidad en la muerte de Jesús, ¿qué sucede? Pues es una muerte física, es el cuerpo el que muere. ¿Qué sucedió? Alma y cuerpo de Jesús se separaron como en cualquiera de nosotros, solo que su alma separada y su cuerpo, cada uno estaban perfectamente unidos a la divinidad. Es una de las razones por las que el cuerpo de Jesús no conoce la corrupción. No es que estaba medio vivo, no, el cuerpo estaba muerto. El alma va a las regiones inferiores de la tierra, a la región de los muertos, a predicar a los justos del Antiguo Testamento para traérselos a la redención y que ya puedan entrar al cielo. Pero el cuerpo que estaba en el sepulcro y el alma de Jesús que descendió a los infiernos, así lo decimos, seguían estando perfectamente unidos a la divinidad. Entonces, bueno, no se puede decir segunda persona humana, es solo una persona en Jesús y la persona es divina. En Jesús no hay persona humana, porque es un solo ser personal que existía desde siempre y para siempre, y ese ser personal, pues es divino. Esta relación personal es divina, asume naturaleza humana, pero esto no lo hace persona humana, sigue siendo persona divina. Perfecto hombre, perfecto Dios. Bien, espero más o menos quede claro. ¿Cómo puede ser purificada el alma si es espíritu y el cuerpo que es materia fue la que pecó? Ok, si es mi materia la que peca, vamos a pensar en un pecado contra el sexto mandamiento, no hubiera sido posible sin una decisión libre de mi voluntad. Si tuviéramos que atribuir responsabilidades, que no es así porque el cuerpo no tiene responsabilidad en cuanto quien es libre es el alma y es quien actúa, pero si tuviéramos que decir responsabilidades, es más grave la responsabilidad del alma que del cuerpo, porque es el alma la que es libre. ¿Cómo puede ser purificada el alma? Pues no va a ser purificada de elementos materiales porque no tiene elementos materiales. ¿Qué se le puede purificar a un alma que ha pecado? Bueno, primero, pues las consecuencias del pecado, culpa y pena, que tanto están en el cuerpo como en el alma. Y el alma puede ser purificada entonces de la culpa, de esta deuda que tiene hacia Dios o hacia el prójimo, puede ser purificada de ello, puede ser purificada en sus intenciones, porque yo puedo tener un alma con doble intención, ¿no? Voy a a dar limosna, pero para que la gente hable bien de mí. Entonces hay una doble intención. El alma tiene que ser purificada. Ahí no hay ningún elemento material sucio que esté dañando. Y aún así el alma tiene que ser purificada porque hay una intención que no es recta, más o menos. El hecho de esparcir las cenizas de un difunto al mar, ¿cómo se explicaría esta unión en la resurrección exigida comunión de cuerpo y alma? Primero, no es una práctica cristiana la incineración. Se tolera, ¿sí? Se acepta cuando no hay otra alternativa, pero siempre la iglesia afirma que se prefiere la inhumación del cuerpo que la incineración. No, con esto estoy diciendo que es pecado la incineración, no, pero se prefiere el sepultar el cuerpo. Luego, ya había unas instrucciones muy claras de la iglesia sobre el trato de las cenizas que no se deben esparcir, no se deben conservar. La actual doctrina de la fe sacó otro documento contradiciendo al anterior. No sé si hablamos aquí del principio de no contradicción, pero si no viene más adelante, ¿verdad? Algo no puede ser y no ser al mismo tiempo y bajo el mismo aspecto.
Entonces, si una instrucción de la doctrina de la fe decía que no es adecuado desde la visión cristiana el esparcir las cenizas o conservarlas en la casa, y ahora otro documento del mismo organismo dice lo contrario, pues necesariamente uno está mal y otro está bien. Porque el principio de no contradicción dice, algo no puede ser y no ser al mismo tiempo y bajo el mismo aspecto. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa con quien ya tiró a la abuelita las cenizas de la abuela al mar? Pues ya las tiró. El cadáver que formó parte de mi persona, estrictamente ya no soy yo. ¿En qué sentido? Lo normal es que un cadáver se disgregue en sus componentes. Entonces, no sé si la otra vez ponía el ejemplo con ustedes. Mi piel produce células nuevas en la capa más baja, más interior, y esas células se tarda aproximadamente 7 días en llegar a la superficie y descamarse. Entonces, podríamos decir, cada 7 días tengo piel nueva, que no es así porque es cada día, porque hoy la célula del día 7 se descama, pero debajo viene la célula del día 6, la del día 5, la del día 4, ¿no? Pero por decirlo de alguna manera, los componentes de mi piel no son los mismos que eran hace 7 días. Lo mismo sucede, esas reacciones que no hay yo cómo quitar, pero bueno. Lo mismo sucede con cualquier célula de mi cuerpo. Bueno, por ejemplo, las neuronas son las células más estables que ya no se reproducen, ya no se replican en la vida adulta bajo ninguna circunstancia. Y entonces, eso no significa que los átomos que tiene mi neurona tal sean exactamente los mismos que hace 20 años, ¿no? Los átomos ya cambiaron, han sido sustituidos por otros, por lo que yo como, por lo que mi cuerpo excreta, por lo que sea. Y sin embargo, aunque los elementos atómicos que constituyen mi cuerpo no son los mismos que hace 5, 10 o 15 años, mi cuerpo sigue siendo mi cuerpo, ¿no? Entonces, dice San Pablo en la carta a los Corintios, una cosa es lo que se siembra, la semilla, y otra cosa es la planta, aunque la planta viene de la semilla. Se siembra un cuerpo corruptible, lo que se sepulta, y viene entonces un cuerpo incorruptible. ¿Qué va a pasar con las cenizas de la abuela que esparcieron en Mazatlán? Pues nada, esa ceniza en cuanto a ceniza se diluyó. Cuando venga la resurrección de la carne, pues Dios es Dios. Ahora, puede haber que en mi cuerpo haya un átomo de lo que sea, de calcio, que hace 1000 años perteneció a otro individuo. Ah, entonces yo tengo otra persona. No, tengo un átomo de calcio que aquí estaba en el universo, perteneció al cuerpo de un individuo, hoy pertenece a mi cuerpo y ya. Entonces, cuando yo resucite, ¿voy a resucitar con mi propio cuerpo? Sí, numéricamente va a ser este y no otro. Ah, voy a tener los mismos átomos individualmente, este átomo y este átomo y este átomo, pues si ni en vida los tengo. Ya les dije, en 7 días ya tengo unas células de piel que no tenía antes, pero yo sigo siendo yo. No sé si se entiende, ¿no? Y para Dios no es problema. Si Dios quiere partir o tomar parte de los átomos de la abuela, de aquellas cenizas que se diluyeron en el mar, pues Dios es Dios. O sea, Dios no va a tener que andar buscando la ceniza de, híjole, me faltan 2 gramos, me va a salir incompleta la abuela en la resurrección. Pues no, eso no pasa. Dios es Dios, es mayor que eso, ¿no? Espero quede claro. Repetir la definición de esencia, aquello que hace que una cosa sea lo que es, sin la cual no puede ser lo que es. En la transfiguración, esa aparición de Moisés y Elías, ¿por qué se dice transfiguración? Bueno, la transfiguración es de Jesús. Jesús deja ver su divinidad. La divinidad no es visible. Entre ustedes y yo está Dios y no le vemos. Por los ojos no lo vemos, porque no es captable por los sentidos. Entonces, en la transfiguración Jesús hace que sus discípulos sean capaces de contemplar su divinidad. Y Moisés y Elías pues se aparecieron y ya. Si Elías estaba en cuerpo y alma, Moisés solo en alma, no lo sabemos.
Lo digo porque Elías dice la escritura que fue arrebatado en cuerpo y alma, pero no hay ahí más precisiones. Como las cenizas las tiran en el mar, no hay que meterse al mar porque las almas andan buscando dónde descansar y puede traer un alma. Absurdo. No, porque pues entonces nunca vivir en un lugar donde hay un cementerio. No, 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 eso es absurdo. ¿Por qué? Porque el alma no queda sujeta a los despojos del cuerpo. Una vez que se separa alma y cuerpo, el alma es juzgada por Dios y se dirige a su destino eterno, o cielo o infierno. El purgatorio no es eterno, es transitorio para quien por pura misericordia va al cielo, pero necesita purificarse. Entonces, el alma está en otra dimensión de vida, en otro modo de existencia. Entonces, un alma no va a andar buscando los 3 gramos de ceniza que le faltaron tampoco. Eso es una absurdez insustancial. El juicio final, ¿qué aspecto tomarán los incinerados? Pues cada uno será el mismo. Dios es Dios, ¿no? Eso no es problema. El infierno al cual baja Dios, dicho en el creado, es simbólico. ¿A qué infierno se refiere? Es que se distingue Sheol de Hades. Sheol entendido como lugar de los muertos, o sea, en una cosmovisión del mundo, los muertos están en una región inferior, por eso ínferos, infiernos, y el infierno sería el lugar de castigo, diríamos todavía más profundo. Entonces, ahora, a decir infierno no nos estamos refiriendo estrictamente infiernos a un lugar físico. O sea, hay una sección donde hay almas que están atoradas porque estaban esperando a Jesús. No lo podemos delimitar a un lugar físico porque sería el problema de los ángeles, ¿no? El ángel está aquí o está allá. Bueno, es que el ángel no tiene cuerpo. Como no tiene materia, tampoco tiene estrictamente un dónde, aunque se puede hacer presente por la invocación y demás. De manera similar, el alma, ¿verdad? Que está en los infiernos, se refiere al lugar de los muertos, por entenderlo así, es muy burdo lo que voy a decir, como una sala de espera inferior, donde las almas de los justos del Antiguo Testamento esperaban la redención de Jesucristo para poder subir al cielo. Eso es infiernos o Sheol, el infierno o el Hades, lugar de castigo, que también es complejo de hablar, pero bueno, no es propio de la materia. ¿El alma nunca muere? No, el alma nunca muere, solo el cuerpo, así es. Entonces, por eso el alma es inmortal, porque no tiene partes y no se puede disgregar. ¿Por qué Dios Hijo no se casó? Porque su esposa es la iglesia. Entonces no podía tener 2 esposas. Hay un desposorio místico de Jesús que se da. Fíjense, todos los sacramentos tienen su fundamento, su fuente en Jesús. Y uno dice, la Eucaristía, en la última cena. El sacerdocio, en la última cena y el día de la resurrección. El bautismo, pues el bautismo mismo de Jesús y el mandato de vayan y bauticen. Y uno dice, ¿y dónde está el fundamento del sacramento del matrimonio en Jesús? No es la boda de Caná, es la cruz, la cruz. Porque así como del costado de Adán muerto se tomó Eva para ser formada, del costado de Cristo dormido en la cruz se tomó la iglesia. Entonces, la esposa de Jesús, Jesús no es solterón, Jesús está casado con la iglesia. Entonces, no podía tener una esposa humana, terrena, porque entonces sería bígamo el Señor, y no, su desposorio es con la iglesia. Las almas errantes, ya lo mencioné, no existen. No hay sustento ni filosófico ni teológico para hablar de almas errantes. En Roma hay un museo del purgatorio donde almas del purgatorio, con permiso de Dios, vinieron a dar signos de que el purgatorio existe y punto.
Bueno, lo de alma víctima puede incluir muchas cosas, ahí hay que tratar cada caso particular. ¿En qué momento se vuelve a juntar alma y cuerpo? Sucederá hasta el juicio final, hasta el retorno de Cristo, que hará resucitar a todos los seres humanos. Absolutamente todos vamos a resucitar. Los redimidos y los condenados, todos vamos a resucitar para el juicio final y entonces ir al destino eterno en cuerpo y alma. Bien, pues por ahora terminamos. Con el favor de Dios, este es el libro que estamos llevando, Metafísica, de Tomás Alvira, Clavel y Melendo. Ese es el que estamos llevando. Y para la próxima semana vamos a ver principio de individuación, que es breve, entonces yo creo que también vamos a alcanzar a ver el de el ser, acto último de los entes. Capítulo 5 y capítulo 6 para la próxima semana. ¿De acuerdo? Les doy la bendición. El Señor esté con ustedes. El mismo Dios de la paz les santifique totalmente y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sea custodiado sin reproche hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén.